Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este cuarto domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra de Dios nos presenta hoy, en la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 20, el Salmo 94, y de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 35, y del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Nos dice el texto del libro del Deuteronomio: El Señor tu Dios suscitará en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán ustedes. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando le dijiste: No quiero escuchar más la voz del Señor mi Dios, ni quiero volver a ver aquel fuego para no morir. Entonces el Señor me respondió: Dicen bien, yo les suscitaré en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. A él no es, al que no escuche las palabras que él diga en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que tenga el atrevimiento de anunciar en mi nombre lo que yo no le haya ordenado decir, o hable en nombre de otros dioses, morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este domingo tiene este texto del Deuteronomio como primera lectura, porque justamente en el Evangelio aparece Jesús en la sinagoga de Nazaret. Es el profeta que habla con autoridad. Y aquí tenemos el fundamento de este texto tan hermoso. El Señor suscitará. El Señor Dios suscitará ese profeta. No es porque tiene mucho estudio, no es porque se ha especializado en esta o en la otra asignatura o especialización. No, sencillamente porque tiene una relación íntima y profunda con el Señor y ha recibido un llamado. Y el profeta no es quien predice el futuro de lo que va a pasar, sino habla en nombre de Dios. Por eso es tan importante y necesario escuchar la voz profética, y cuánta falta nos hace en tantas oportunidades que hayan voces proféticas frente a tanta realidad y tanta situación difícil que nos toca vivir, para que realmente podamos sentir que Dios sigue hablando hoy, pero qué importante es escuchar. Y ese profeta anunciado en el Deuteronomio como aquel que viene, ha sido el esperado, y muy pronto, eso se va cada vez más a afianzar en aquel que debe venir. Por eso en tiempo de Jesús, la gente pregunta sobre Jesús: ¿no será él el profeta? ¿No será él el que debe venir, el profeta? Y Jesús está hoy en la sinagoga de Nazaret y dice que llegó y entró en la sinagoga y de una manera tan linda y comenzó a enseñar, pero no dice lo que enseña, no dice qué parte del catecismo enseñó. ¿De qué les habrá hablado? De la experiencia de Dios y de la presencia de Dios. Qué tan importante es este hecho de que Jesús habla con una autoridad y con una fuerza. Y por eso dice: todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué es la autoridad? ¿Y cuál era la autoridad de Jesús? Era esa íntima relación con el Padre Dios. Apenas hemos iniciado el Evangelio de San Marcos y el domingo pasado
dice que Jesús nos decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, crean en la buena noticia, crean en la buena nueva. Y entonces el reino de Dios, y seguramente les hablaba del reino de Dios, les hablaba del Padre Dios, pero como alguien que tiene una experiencia profunda y no repite otras cosas. Y esa es la voz del profeta que nos habla hoy el libro del Deuteronomio de una manera tan clara y precisa. Y es el Señor que hace suscitar al profeta. Pidamos a Dios la gracia de que nos envíe profetas, que nos envíe aquellos que nos ayuden a encaminar la vida cristiana, para que podamos discernir justamente el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros, discernir el camino de Dios en nuestra vida, para que podamos discernir aquello que Dios quiere que yo y tú hagas. Que el Señor entonces nos ilumine y quizás necesitamos también, al reconocerlo y a veces que no nos gusta, y empezamos a acusar, como hizo el endemoniado en la sinagoga hoy, pero sin embargo, reconociéndole a Dios, que es el Hijo del Eterno Padre, es la palabra hecha carne, el que nos clarifica y el que libera para que podamos tener una relación serena y confiada en el Dios de la vida. Que Él nos bendiga, nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz domingo todos.